Bonjour, buenas. Hoy vamos a estudiar el passé composé. El passé composé sirve para hablar sobre un hecho puntual que ocurrió en el pasado. Por ejemplo, yo me caí. Un hecho puntual que ocurrió en un momento puntual y que no se repitió. ¿Qué estructura vamos a seguir para formarlo? Pues sujeto seguido del auxiliar y seguido del participio de pasado. Pero atención porque cuando tenemos una frase negativa vamos a poner el sujeto seguido del ne, primer elemento de la negación, el auxiliar, el pa, segundo elemento de la negación, y el participio de pasado. ¿Qué es lo principal para formar correctamente el passé composé? Saber si el auxiliar es être o avoir. ¿Y cómo lo vamos a saber? Pues el être va con los verbos de movimiento y los verbos pronominales, que son los verbos con se, como por ejemplo se laver, lavarse, se réveiller, despertarse, y el resto de verbos va con avoir. Y ahora vamos a ver el proceso, que es sencillo si vamos paso a paso para formar el passé composé. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Pues lo primero que vamos a hacer va a ser mirar el verbo que tenemos para saber si delante vamos a poner el verbo auxiliar avoir o être. Después vamos a conjugar ese auxiliar con el sujeto en presente. Recordamos la conjugación de los auxiliares en presente. Luego vamos a escribir el participio de pasado. ¿Cómo lo vamos a escribir? Pues si el verbo termina en er y es regular, lo que vamos a hacer va a ser quitarle la R y ponerle una tilde a la E, como parler. Si termina en IR y es regular, pues le quitamos la R, por lo que termina en I. Y el resto son irregulares, por lo que nos los tenemos que aprender de memoria. Una vez que hemos escrito el participio de pasado y solo si va con être, vamos a concordar el verbo con el sujeto. Es decir, vamos a añadir una E si el sujeto es femenino y una S si el sujeto es plural. Entonces, como hemos visto, si el sujeto es femenino, si soy yo la que hablo, je suis allé, el verbo aller es un verbo de movimiento, le vamos a añadir una E, esta E, porque el sujeto es femenino. Si el sujeto es plural, pero es masculino, lo único que le vamos a añadir va a ser una S, esta S que vemos aquí, ¿vale? Para concordarlo con el sujeto, nosotros, nous sommes allés, nosotros fuimos. ¿Y cuáles son los verbos de movimiento? Pues los verbos de movimiento son estos que tenemos aquí en la imagen, todo esto, rester, quedarse, naître, nacer, tomber, caerse. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que hay verbos como sauter, que significa saltar, que no es un verbo de movimiento, aunque implique movimiento, no se encuentra dentro de la lista, y que otros como mourir no implican movimiento, pero sí están dentro de la lista. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos aprendemos la lista y listo, y así nos quitamos de todo problema. Hemos visto que hay participios que son regulares, como por ejemplo la mayoría de verbos que terminan en er, que el participio pasa a ser terminado en e con acento, los que terminan en ir, en los que el participio es la i solo porque le quitamos la r, y otros que son irregulares. Entonces tenemos los auxiliares, que los participios son de avoir, eu y de être, été. Tenemos el participio de algunos verbos de movimiento que son irregulares y otros que van con avoir y que también son irregulares. Y por lo tanto nos lo tenemos que aprender. Y para terminar tenemos aquí algunos ejemplos de verbos puestos en passé composé. Tenemos aquí en primer lugar un verbo conjugado con avoir. J'ai parlé. Vemos como tenemos el sujeto, el verbo avoir y el participio, ¿vale? Un verbo que está conjugado en passé composé con être. ¿Por qué va con être? Porque venir viene del verbo venir y venir es un verbo de movimiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a poner nuestro sujeto, el verbo être conjugado en presente, seguido del participio
Y entre paréntesis tenemos aquí una E. ¿Por qué tenemos aquí una E? Porque si el sujeto es femenino, vamos a tener que añadir esa E. Recordamos que siempre que los verbos van acompañados de être, vamos a concordar nuestro verbo con el sujeto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenemos un sujeto plural, como por ejemplo nous, puede que tengamos que añadir dos cosas, la E del femenino y la S que ya va a ir fija, porque siempre va a ser plural. También tenemos los verbos pronominales que también van con être. Je me suis levé. Yo me levanté. ¿Qué es lo que ponemos? El sujeto seguido del me, seguido del verbo être en presente conjugado, seguido del participio y si el sujeto es femenino añadimos esa e. ¿Vale? Bueno, esto es todo. Espero haberos ayudado y ya veréis cómo el passé composé no es tan difícil como parece.